Amén. Y muchas personas, ¿verdad? Yo no sé los testimonios que hay y me gustaría que si usted tiene un testimonio increíble que Dios ha hecho. Juan cuando compartía eso conmigo, yo le dije, yo tengo que decir, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace. Es algo que nosotros venimos, pactamos con Dios, hacemos... Ele já pactou com nós, ¿verdad? Nosotros venimos y queremos sellar esa palabra que está en la palabra. Lo más importante es entender que las bendiciones del Señor están en la palabra, ¿verdad? Puede un profeta hablarle, pero las bendiciones ya están en la palabra. Y ahí, como dice, primicias, para mí es algo tan especial. Yo soy de las personas que escribo una carta inmensa, ¿verdad? Con un montón de peticiones. Y yo decía esa semana a mi esposo, yo realmente no sé qué fue contestar. Y él me dijo, ¿cómo tú dices eso? Un montón de cosas que fueron contestar. Pero como escribo un montón, no soy tan específica. Todo se le va cumpliendo y yo voy solo como recibiendo. Pero definitivamente hay personas que anhelan algo muy específico de Dios. Y ese es un buen momento de hacer un pacto con Dios, sellar una palabra con Dios ahí a través de sus primicias. Pero quiero llevarle a conocer un poquito más sobre primicias, porque también he conocido personas que hace muchos años que vienen a la iglesia y me dijo, el año pasado fue la primera vez que di a primicias, no había entendido. Entonces es importante que nosotros entendamos y todo lo que haga, aparte de lo que yo les voy a decir, usted tiene que hacer por fe. No puede hacer porque yo le estoy diciendo. Usted tiene que creer a la palabra. Porque si tú lo haces porque yo le digo, porque por eso mucha gente critica, ¿verdad? A veces la iglesia, que pide. No. Si usted lo hace con fe, creyendo, lo recibirás. Usted tiene que creer. No, yo puedo predicarlo todo, yo puedo predicar sobre Cristo, que Él es Salvador, pero si usted no cree en eso, usted no puede recibirlo. Todo es una cuestión de fe. En el Evangelio es una cuestión de fe. Dice Levítico capítulo 23, 9 y 11, ahí dice, y cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darles, deberán llevarle al sacerdote el primero manojo de cebada que cosechen. Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo los bendeciré. Entonces, ¿qué era la primicia? Era llevar lo que ellos habían plantado. El Señor los había prometido una tierra prometida. Y cuando entrara su pueblo, que estuviera en ese lugar, el primero plantío, tuviera su primera cosecha, viniera, lo presentaría delante del sacerdote. El sacerdote lo iba a presentar delante de Dios y Dios iba a bendecir esta ofrenda o esa primicia. Amén. A ver, ¿dónde es que tengo que? ¿Para acá? ¿El medio? Nada me funciona. Estoy por todos lados, pero a la derecha, a la izquierda. No creio que está funcionando. ¿Ah? Ok, yo estoy dirigiendo la banda y nada está pasando. Ok, siga ustedes por ahí. Dice, razones para hacer las primicias. Para que demos al Señor lo que le pertenece. Para que aprendas a escuchar la voz de Dios. Y para que no te cortes tu bendición. 3 cosas importantes que yo consideré en medio de eso. Para que demos al Señor lo que pertenece, usted va a ver que pertenece al Señor, las primicias pertenecen a Él, no es mía. Para que aprendas a escuchar la voz de Dios, porque la cuestión de la primicia hoy, ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, no es una cuestión de solo de los 10, porque si usted va a sacar todo lo que usted cosechó del año pasado, pues estaríamos quizás hasta abundantemente ricos, ¿verdad? Pero es que usted aprende a escuchar. Yo te puedo decir, todos deben dar tanto, pero eso no es una cuestión de mí, de lo que yo pienso. Lo que usted siente, lo que está en su corazón, y es algo muy personal entre tú y Dios. Hay personas que siembran lo que ellos entienden que pueden dar.
Outros dan conforme eles creem que foi um sacrifício para ele, por isso lo van a hacer. ¿Se acuerda que David dijo, yo no voy a hacer holocaustos que no me traen un sacrificio? Entonces no es solamente agarrar un dinero y dárselo. Tenemos que entender que hay cosas que necesitamos hasta mismo sacrificar lo nuestro para entender, o es como que en mi mente estar bien claro que no es solamente porque yo tengo $100, yo puedo dar $100. No. Voy a dar un sacrificio que me cueste, que me valga la pena, que saber que realmente lo que yo estoy haciendo porque yo quiero llegar a ese agradar a Dios en lo que estoy haciendo. Si usted no cree que es fácil, yo estaba en esa semana estudiando sobre eso y yo decía, qué bueno cuando mi esposo que tenía que decir esas cosas, ¿verdad? Pues yo no tenía que hacer nada, yo solamente hacía la mi parte que ya sabía muy bien. Pero si yo no los digo, yo corto su bendición. Si yo no les enseño, yo le estoy cortando su bendición. Si usted lo recibe y lo hace, lo practica, amén. Si usted no hace, no practica, amén también. Pero yo no puedo cortar la bendición del pueblo de aprender lo que tiene que hacer delante de Dios. Amén. Yo creo que ese punto de David era bien claro para nosotros en el sentido que no es solamente que yo voy y lo hago. Es algo que yo siento en mi espíritu, siento en mi corazón, pero también que a veces se me va a doler en el bolsillo, se me va a doler en las cosas que yo estaba pensando, pero eso es una siembra que lo voy a estar haciendo. Y un poco más ustedes van entendiendo lo que estamos queriendo trabajar este año y usted va a entender más sobre también las primicias. Dice, ¿qué son las primicias? Noticia que se hace pública por primera vez en el periódico, tuvo la primicia de la detención del narcotraficante de boca del mismísimo director general de la policía. Eso es una primicia, una noticia de primera mano, ¿ok? Fruto primero que da algo. El maíz brota frondoso y sus granos tiernos son la primicia de la cosecha. ¿Qué son las primicias? Prestación o tributo en frutos y ganados que se daba a la iglesia además del diezmo. Entonces es importante también separar eso. Amén. La iglesia ostentaba múltiples privilegios económicos, impuestos propios con el diezmo o de la primicia. Principios o primeros frutos que produce cualquier cosa no material. Eso está sacado del diccionario, ¿amén? Para que ustedes entiendan. Observa sus primicias y podrá prever su futuro. Principios o primeros frutos que produce cualquier cosa no material. Dale a primicia y vea cómo será o prever su futuro, ¿verdad? De lo que usted ha dado. ¿Qué son las primicias en el Antiguo Testamento? Las primicias era el reconocimiento de que la tierra y todos sus frutos eran un don de Dios. Que eran las primicias, el pueblo estaba reconociendo que fue Dios quien había dado la tierra y por eso ellos podían plantar. Por eso el pueblo, cuando pasaba que estaba en sequía, porque había la lluvia temprana para hacer el plantío y la tardía, que era para recoger el fruto. Eran dos tipos de lluvia que descendía para que el pueblo pudiera tener su buena cosecha. Cuando no tenía, cuando estaba escaso, ellos entendían que Dios había tocado la tierra, que Dios había como cerrado los cielos sobre ellos. Cuando nosotros vemos la imagen del Antiguo Testamento, que no necesariamente todos los vamos a usar en ese Nuevo Testamento, en ese nuevo tiempo, pero nosotros vemos principios tan importantes para nuestra vida diaria, que vemos cómo está en la honra y la obediencia a Dios. Aunque el pueblo siempre
se debilitaba en su obediencia a Dios, siempre fracasaba en eso, pero siempre podemos ver la imagen de Dios como un Dios de cuidado, de valor, un Dios que cuida de su pueblo, pero sobre todo la obediencia era el punto clave de que el pueblo estuviera bajo la bendición. No ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, Él es mismo hoy y será eternamente. Entonces, agarrar el Antiguo Testamento y decir, eso ya pasó, no, Él es el mismo Dios. La misma honra y la obediencia que Él esperaba del pueblo de Israel, Él espera de ti y de mí hoy. Lo mismo que Él decía al pueblo, sacrifica, Él exigía ayer y lo exige hoy de nosotros. Por eso muchas de las veces nos dificulta el Evangelio, porque nos toca, cuando ya conocemos y nos metemos más, sabemos que tenemos que renunciar, tenemos que dejar, tenemos que apartarnos de cosas que nos impiden de agradar a Dios. Usted no puede creer que Dios ha dado su único hijo por nosotros, hecho un sacrificio por la humanidad para que yo solamente disfrute de las bendiciones terrenales y esté aquí como gozando como que loco, ¿verdad? No, tú tienes también ahora que hacer su parte, porque Él ya hizo la de Él por ti. Ahora nos toca a nosotros, como personas que tenemos conocimiento, ¿verdad? Que tenemos lógica en nuestro pensar, y entender que si Dios ha hecho un sacrificio por nosotros, dando su propio hijo, yo también tengo mi parte. No es la iglesia que tiene mi parte, yo tengo mi parte con Dios. Oh, porque la iglesia me tiene que hacer eso. No, mi hermano, usted está equivocado. Tenemos que aprender la palabra, por eso hay mucho engaño, mucho mal cristiano, voy a decir esa la palabra, mal enseñado, porque no entiende la palabra, usa la palabra a su favor, a su querer, y eso nosotros necesitamos aprender. Ese Dios de ayer es el mismo de hoy, y nos está pidiendo también que obedezcamos su palabra. Y a veces el mayor sacrificio para el hombre es dar. Yo veo, ayer pasó esa actividad que hicimos, ¿verdad? Fue muy lindo todo. La iglesia apoyó mucho, la comunidad apoyó. Pero si yo vengo y le digo a ustedes hoy que estamos con 2 mortgages ya atrasados, yo creo que mucha gente, pues, ¿y qué tengo con eso? Pues ese es el problema de la iglesia. ¿Cuántos son que sienten el dolor por sentir que el santuario o la iglesia está con dificultades también? Porque la gente no ofrenda. Cuando ve una causa, oh sí, así vamos a dar. Pero aquí es una causa. Nosotros también tenemos que llevar eso. La iglesia tiene que seguir. Nosotros atendemos una comunidad, compramos comida toda semana. ¿Quién sabe eso? ¿Quién está preocupado con eso? No, ese problema de qué. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro punto clave, cierto, de que nosotros tenemos un compromiso en la tierra. Un compromiso con Dios, un compromiso con el servicio, un compromiso con la iglesia. Y cada vez que usted obedece, todas las cosas se ponen en orden. No solamente en su vida, pero también en lo que aquellos que están por debajo, que por decir la iglesia, su familia, todo va a entrar en orden, porque hay una obediencia, hay un camino que está siendo caminado o está siendo hecho bien. Amén. Es duro hablar de dinero, ¿verdad? Yo lo veo, gracias a Dios, todos mascarados, nadie me está haciendo muecas, ¿verdad? Pues, gloria a Dios. Me alegro por eso, por el tiempo de las máscaras. Otras dice que sigue. Deberían llevar las primicias al sacerdote. ¿A quién debería llevar? A la pastora. El sacerdote significaba el lugar donde era que el sacerdote en ese entonces era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Hoy usted sabe que no es así. El único que tenía acceso a Dios era el sacerdote. El pueblo esperaba de la respuesta al sacerdote para llegar al pueblo.
Hoy nosotros sabemos que a través de Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre directamente. Oh, gloria, ¿verdad? Todos nosotros podemos entrar en la sala del trono. No hay más limitaciones. Lo único es que tiene que ser lavado y redimido por la sangre de Cristo. La única manera de llegar a la sala del trono es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Y la única manera de ser llamados hijos de Dios es a través de Jesucristo. Nadie es hijo de Dios a no ser que lo haya aceptado como su único y suficiente Salvador. Entonces, hoy tenemos ese acceso al Padre, pero antes tenía que el sacerdote hacer ¿qué? Agarrar la ofrenda. El otro día el sacerdote iba a presentar delante de Dios. Y entonces el Señor recibía esa ofrenda, si fuera una ofrenda como de Abel y Caín, ¿verdad? Si fuera como de Caín, no recibía, pero si fuera como de Abel, un corazón grato, lo mejor, entregaba al Señor, porque ahí está bastante la diferencia. La entrega, la ofrenda. Abel y Caín muestra claramente el tipo de corazón que entrega delante del Señor. No es solo dar una ofrenda, es ser grato a Dios. Mucha gente piensa, yo voy a dar un diezmo, 10%. No. Yo voy a dar esos 10% porque gloria a Dios, porque Dios me permite vivir con 90. Y ese 90 me transforma, no sé cómo, en unos 200, porque muchas veces no sabemos cómo logramos extender el dinero. Y la gente a veces pregunta, yo no sé de dónde saca. Yo sí sé, es la bendición del Señor que me persigue, porque la Biblia me dice que la bendición me perseguirá. Entonces, cuando yo soy fiel, y en los momentos más difíciles que a veces no tenemos y no sabemos, pero llega fin de mes, hemos logrado hacer todo lo que teníamos que hacer. ¿Cómo? No sé, pero hemos logrado. Entonces, llevar a la ofrenda o la primicia al sacerdote. Dice Levítico, fue lo que leímos, ¿verdad? Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo lo bendeciré. ¿Qué son las primicias aún en el Antiguo Testamento? Dios reclama como suyo a los primogénitos de los hombres y de las bestias. ¿Es de quién? Es de Él. Las primicias pertenecen a Él. Lo primogénito, lo primero es de Él. ¿Será que logramos hacer eso? ¿Ah? Primero día de la semana, ¿de quién es? Ajá. Yo recibo mi salario, lo primero es ¿de quién? No, del apartamento que tengo que pagar, de la gasolina que tengo que dar. Lo primero es ¿de quién? Es de Dios. El principio no cambió, mis hermanos. Las cosas siguen igual. El hombre se ha acomodado. El hombre quiere hacer las cosas. Nosotros vivimos en un tiempo donde pensamos de la manera al contrario, ¿verdad? Es al revés. Lo que Dios me va a dar, lo que Él va a hacer por mí, lo que Él tiene que hacer por mí, porque yo le estoy sirviendo, porque yo estoy dando un tiempo. No. En el Evangelio nosotros aprendemos es lo que yo voy a servir, lo que yo voy a dar. Y no solamente no estoy hablando de financiar, de dinero, estoy hablando de toda mi vida. En mi tiempo, es mis mejores horas a lo mejor. Yo tengo que pasar para servir, en vez de disfrutarlo con otras cosas que me gustaría. Ahorita decía a mi esposo cuando él me llamaba que está indo a Georgia, y yo le decía, porque él tuvo un fin de semana bien estresante. Él está cansado, pero tuvo que hacer el viaje hoy, va hasta las 11 de la noche para llegar a la casa. Y yo le decía a él, pero recuerda, mañana toma el tiempo y haga un descanso, pero no conteste teléfono, llamada, nada. Tú tienes derecho a eso. Pero para ele cuesta, ¿verdad? Não contestar um teléfono, não contestar ele escreveu a hora, ele já responde em um segundo, porque não, para que a pessoa não pense que não quer contestar. Pero nosotros entendemos que também nosso corpo necessita. Eu le dije, tu das su fim de semana, tu desgasta,
para servir, para ir, atender. Entonces, es digno que usted vaya y descanse. Pero a veces uno toma como, pero mis mejores tiempos, él siempre dice, mis mejores tiempos, mis fuerzas, yo quiero dar ahora. Porque sabe que cuanto más ele sirve al Señor, más gozo tiene en su alma, más satisfacción tiene. Cansa la carne, cansa el cuerpo, pero la alma está satisfecha, el espíritu está contento. Porque entendemos que lo mejor es dar para el Señor. Amén. Entonces, piensa ahí en su vida, piensa en sus cosas. Considere qué es lo primero. ¿Qué debería poner ahí en su vida como primero? Que no has logrado hasta hoy, de dar al Señor. Porque podemos solo pensar en dinero, pero hay mucho, mi hermano. Es una vida. ¿Ah? Es algo que puede impactar a su vida, a su familia. Una decisión de poner al Señor primero. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo? Buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. ¿Y de qué va a pasar después? Todo lo demás le será, ¿qué? Añadido. ¿Por qué no logramos, hermanos, entender esa palabra? ¿Qué nos falta para entender eso? ¿Qué nos falta entender? Que buscar a Dios primero, aparte de mi alma que está salvada, aparte de mi espíritu que tiene una relación íntima con Dios, aparte, ¿verdad? A un lado de eso, todavía todo lo demás mío será acrescentado. Qué maravilloso es que nosotros entendamos los propósitos de Dios. Si la palabra lo dice, si la palabra lo está direccionando a nuestras vidas, ¿cómo no entender eso? Dice Éxodo 13, 1, 2, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Por eso veíamos la bendición sobre los primogénitos, porque era del Señor. Ese iba a seguir un linaje, ese iba a seguir como la bendición sobre el clan, sobre el pueblo de esta generación, o de este apellido que estaba allá, ¿verdad? La bendición sobre el primogénito. Qué bendición cuando hoy nosotros sabemos que no solo primogénito, pero toda nuestra casa recibe toda la bendición, ¿verdad? Y nosotros entregamos al Señor, pero de igual manera nosotros entregamos al Señor. Yo cuando tuve mis hijos, yo no sé por qué, solo Blenda que tuvo que, no sé por qué, hoy yo entiendo un poquito mejor, pero ella fue presentada 2 veces. Yo no entiendo muy bien, pero ahí está un misterio, ¿sabe? Pero 2 veces fue presentada a Dios. Mi pastor no estaba, presenté, y él en la otra semana nos hizo presentar de nuevo, y yo, pero Dios sabía por qué, gloria a Dios. Reafirmando a quien ella pertenece. No, es broma, pero siempre jugamos así con ella, porque ella de verdad fue presentada 2 veces. Pero nosotros, yo particularmente, era como 8 días después, yo traía a mis hijos para presentar al Señor. Los presentaba delante de Dios, porque yo quería que, ¿verdad?, ya tuviera bien claro, rompiendo maldiciones, las cosas que estaban en mi pasado. Yo quería, no, la bendición va a estar sobre mis hijos. A veces que veo, aunque a veces veo reflejos de lo que fue o que fui en el pasado en la vida de ellos, pero yo veo que mucho mejorado, ¿verdad? Yo veo que sí se logré cortar algo. Ahí vamos logrando. Pero definitivamente yo siempre he tratado de que al nacer yo los presente a Dios. Ya no tengo, no, por si acaso, no, antes cuando nacieron, ¿verdad? Ya gracias a Dios, ahí estoy esperando los nietos que lleguen, ¿verdad? ¿Qué son las primicias en el Antiguo Testamento aún? Dice ahí, que llevara, ¿qué? Las primicias de la tierra, incluyendo productos del trabajo del hombre, tales como la harina, el aceite, vino, masa y pan. Todo, no solo los primogénitos, pero también, ¿qué?
lo que era del plantío. Deuteronomio 18:4 dice, les dará las primicias de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas. Todo era para el Señor. Hoy en el Nuevo Testamento dice, los primeros convertidos de alguna región eran llamados primicias. Hoy ya en el tiempo moderno somos las primicias. Amén. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Generalmente se describe a los cristianos como primicias de sus criaturas. Eso es un primer fruto de seres creados. Qué maravilloso. Hoy tú eres la primicia de Cristo. Amén. Los que fueron ahí, los primeros aquí, los que lograron vencer, son las primicias. Nosotros hoy somos lo mejor que nos presentamos delante del Señor. Y creo que necesitamos no solamente entender que hoy nosotros nos presentamos delante de Dios. Hoy somos nosotros que venimos delante de Dios y ofrecemos al Señor. Yo soy una primicia para el Señor. Tú eres una primicia para el Señor. Yo creo que cuando el Señor te ve, Él te ve como lo mejor de esta tierra. Aunque usted no lo considera así, aunque usted no logra ver de esta manera, pero el Señor te ve de esta manera como una primicia. ¿Cuánto mal concepto tenemos nosotros de nosotros mismos? Y Dios tiene un excelente concepto de ti. Es que nosotros siempre estamos queriendo decir que Dios es culpable de lo que me pasa a mí. Entonces no logramos ver como Dios nos ve. Dios no tiene culpa de lo que pasa en su vida. Yo te puedo decir, en la doctrina que creemos nosotros, los culpables somos nosotros. Porque soy yo que tomo la decisión. Dios te hizo con un libre albedrío de escoger. Y tú escoges. A no ser que tú fuiste forzado por su padre. Te vas a casar con ese hombre. ¿Pues así? Tú vas a casar con esa mujer. ¿Fuiste obligado? Hoy en día, ¿verdad? Quizás en otros tiempos, quizás. Pero nosotros sabemos que no es así. Tú escoges. Tú tomas la decisión de su vida. Y entonces cuando sale mal, usted va y dice al Señor, oh, Diosito lindo, tú no estás viendo. Tú me estás haciendo sufrir. No. Saca a Dios de esa jugada. Él no tiene nada que ver contigo. En ese sentido, tú has tomado las decisiones. La Biblia desde el Antiguo Testamento muestra cómo Dios quería que su pueblo le obedeciera para que todas las bendiciones le alcanzaran. Nosotros solo vamos a tener esa plenitud de Dios o sentir la satisfacción de Dios cuando realmente obedezcamos a Él. Él es Dios. A veces queremos que nosotros, porque en el sentido cuando hablamos que Dios es el Señor, el término Señor está diciendo realmente de un esclavo a su dueño. El término Señor en la Biblia para Dios es realmente somos esclavos. Antes éramos esclavos del pecado. Hoy somos esclavos de un dueño que nos ama, que nos cuida, que nos quiere y aún dice la Biblia que nos trata como amigo. Entonces, su Señor hoy es un Dios de amor, de misericordia. Pero ¿cuál Señor que va a aceptar que su siervo sea desobediente? Pues usted, ni a sus hijos quiere que sus hijos desobedezcan, ¿verdad? Aún más el que fue comprado. Usted no es una persona libre, usted fue comprado con sangre preciosa de Cristo Jesús. El que despojó de su gloria, dejó toda su gloria y vino a este mundo como hombre.
Ele, em vaciar-se de si mesmo, significa que ele não atuava 100% Deus todo o tempo, porque ele podia usar sua onipresença, sua onipotência todo o tempo, mas ele não usava. Então, ele despojou disso. Ele não usava. Ele podia transportar todo o tempo daqui para allá, ver todo o tempo decir as mesmas coisas, não ter hambre. Podia hacer muitas coisas com su poder de Deus, como Deus. Pero ele se despojou para venir a ser como homem, vivir como nós, entender como nós vivimos, nossa humanidade, nosso sofrimento, nosso dolor. Então, obviamente que necessitamos como siervos poner uma postura de siervos e não al revés. Queremos muitas vezes ter a postura de quem está no comando, en el mando. Que Deus me haga lo que eu quero, porque se não hace, eu não vou fazer, não vou obedecer, não vou estar. Pues todo que o homem, que diz, sembrar, isso ele vai quê? Ele vai cosechar. Não vos enganéis. Todo que hacemos. E sabe que? Fíjate, como é o nome do planeta que vivimos? ¿Ah? Usted sabe, dígame onde é. ¿Ah? Plutão, é uma coisa assim. Saturno. ¿Dónde viven ustedes? La Tierra. ¿Y la Tierra tiene que hacer qué? Usted tiene que hacer o qué en la Tierra? Usted tiene que sembrar. En esa tierra, usted tiene que vivir sembrando. Y si usted siembra mal, cosechará mal. Si usted siembra bueno, cosechará bueno. Es una tierra. Ese es el verdadero. Estamos en esa tierra. Y si usted entiende eso, vamos a ver cómo nuestra vida será diferente. Vamos a ver cómo se cumplirá las bendiciones que siguen desde el Antiguo Testamento, las bendiciones que nos va a alcanzar. Hoy no voy a poder terminar, lo voy a terminar la próxima semana. Amén. Póngase de pie, iglesia. Gloria a Dios. En esta mañana, diga al Señor ahí donde estás: yo quiero ser esa primicia. Yo quiero ser lo mejor que puedo presentar a ti, delante de ti. Y si usted todavía no ha entregado su vida a Dios, o quizás se ha apartado de Dios, y hoy tú quieres tomar esa decisión y decir al Señor: yo necesito de ti. Yo necesito que tú seas el Señor de mi vida, y yo quiero ser tu siervo. No hay nada mejor, hermanos, do que servir a un Señor bueno. No hay nada mejor. Ahora, el Señor bueno, quando há coisas malas, Ele também põe em ordem suas coisas. Amém? Ele não vai deixar, por ser tão bueno, que lo que é dele se pierda. Por isso que a igreja a vezes é tão herida, tão maltratada, porque a vezes necessita suscitar coisas e aparecer coisas de lo que está en la vida y en los corazones de las personas. Y la iglesia sufre, la iglesia es abatida, pero aún así, Ele sigue cuidando de su viña. Por eso en esa mañana, yo le invito a servir a este Señor, a dar su vida a este Señor que es bueno, que cuida de su pueblo.
Si hay alguien esta mañana, si puede cerrar sus ojos y orar y dice el Señor, siga tocando los corazones en esta mañana. Si hay alguien que está aquí y quiere tomar una decisión nuevamente con el Señor o quiere conocer a Jesús como su Salvador, yo te invito en esta mañana para que solamente que levantes tu mano así derecha y yo quiero orar por ti. Quiero bendecir su vida en esta mañana, declarando esta palabra sobre tu vida de bendición, de un encuentro con Cristo nuevamente. Amén. ¿Hay alguien esta mañana? Solamente levanta su mano y vamos a estar orando por ti, para que Dios te renueve en esta mañana, te dé fuerza. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Personas que están con sus manos levantadas, vamos a orar por ustedes. Amén. Ahí donde está, usted puede repetir esa oración conmigo. Diga así: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Que a partir de hoy yo quiero comenzar una vida nueva. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Enséñame y ayúdame a serte fiel hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Ahorita voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, esas personas que han levantado sus manos, Señor, tú conoces, sabe la intención de sus corazones, el deseo de sus corazones. Padre, tú sabes, Señor, lo que ellos han pasado en estos últimos meses, en estos últimos días. Conoces su levantar, su asentar. Tú conoces todas las cosas de ellos, Señor. Y tú los has traído en esta mañana, Señor, para un encuentro contigo. Y yo te pido que a partir de hoy, Señor, sea un nuevo despertar, un nuevo caminar, una nueva visión, una vida de obediencia, una vida de crecimiento delante de tu presencia. Sea nuevos tiempos para ellos, Señor. A cada uno, Señor, que está aquí en esta mañana, que sean renovados, sean tocados, sean fortalecidos, Señor. Aquellos, Señor, que han llegado por primera vez en esta casa, sean, Señor, tocados por ti. Los que han, Señor, vuelto en este día, los que están visitando, Señor, sienta, Señor, tu presencia. Sienta, Señor, la necesidad de tomar una decisión contigo. Yo bendigo a cada uno, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Da un aplauso al Señor, amén.